Dios bendiga a aquellos que están conectados. Desde ya vamos a iniciar esta poderosa palabra que Dios nos ha dado para el día de hoy. Hoy vengo a hablarte sobre credenciales de fe. Mis hermanos, y cuán importante es esta palabra que tengo para nosotros en este día. Credenciales de fe. Así que yo le invito a tomar su Biblia rápidamente, a abrirla en la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el verso 20. También vamos a ver qué Dios tiene para hablarnos a nosotros en este día. Gloria a Dios. Pero antes de leerlo, quiero hacerte una pequeña introducción. Hoy dije que venía a hablar sobre credenciales de fe. Y yo sé que muchos quizás se están preguntándose, ¿pero por qué? ¿De dónde viene este título de credenciales de fe? Lo primero que tenemos que entender es qué son las credenciales, qué significa la palabra credenciales. Bueno, pues en el mundo de las relaciones internacionales, la cual es la carrera que yo estudié, las credenciales no son más que un documento que emite un estado y el cual es firmado por el jefe de ese estado y que invite a esa persona a la cual se le entrega ese documento, lo invite de autoridad, lo invite de poder, para representar dicho estado en otro estado, aleluya, a donde él es enviado. Esto es lo que se conoce como el documento que andan los embajadores, amén, que son aquellos que representan, bendito sea Dios, al estado de donde ellos proceden. Bendito sea el Señor para siempre. Así que estas credenciales garantizan delante del estado que acoge, ¿verdad?, que le da acogida a ese embajador. Estas credenciales garantizan que el estado que le envía da garantía y autoridad y poder. Por eso se habla de un embajador plenipotenciario, amén. Cuando se habla de ser plenipotenciario, se habla de que tiene todo el poder y la autoridad del estado al cual él representa. Y por eso es que los embajadores que llegan a los lugares muchas veces trazan la política del estado que ellos representan sobre los estados que ellos van a ocupar posiciones. Esto muchas veces en el ámbito político se conoce como injerencia sobre la soberanía, ¿verdad? O vulneración de la soberanía de un estado. Y hoy yo vengo a hablarte a ti de las credenciales de fe. O sea, te voy a hablar del documento que te invite a ti de autoridad, que te da a ti el poder, que te da la autoridad para hacer estas cosas que nosotros hacemos en el mundo espiritual. Pero también tenemos que entender que esas credenciales, ese documento viene ligado a algo que se llama fe. Por eso hablo de credenciales de fe en esta hora. Bendito sea el Señor. Y la fe, todos conocemos lo que dice Hebreos 11 sobre la fe. Dice que es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pues si viésemos, entonces no sería fe. Cuando un embajador recibe credenciales de su estado para ir a representarlo a otro lugar, cuando él llega a ese lugar, él sabe que en ese papel, mis amados hermanos, él tiene la autoridad y tiene el poder del estado que lo está enviando. Así que cuando él llega a ese estado, él llega representando no solamente a su presidente, sino también al estado que está conformado por un conjunto de instituciones políticas. Amén. Así que credenciales de fe. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20. Dice: en el nombre de Jesús. Así que somos embajadores, dice la Biblia, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. El apóstol Pablo inicia o va hablando en el texto que queremos, ¿verdad?, tener como base en esta mañana. Él dice: somos embajadores de Dios en Cristo. En Cristo. Y esto tiene claramente pues un fin, tiene un rol, tiene una misión que desarrollar. Y la misión, dice el apóstol Pablo, es que nosotros rogamos por medio de Cristo al mundo, reconcíliese con Dios. Amén, dice el apóstol, somos embajadores. Por eso hoy quiero hablarte de credenciales de fe. Porque el apóstol dice que nosotros como creyentes, como cristianos consagrados a Dios, somos embajadores. Aleluya. Dije en un principio que un embajador representa un estado. Así que ¿a qué estado representa el creyente, el cristiano? Pues nosotros representamos, aleluya, bendito sea Dios para siempre, el estado celestial, mis amados hermanos y amigos. Nosotros como embajadores somos embajadores
embajadores del reino de los cielos. Bendito sea Dios. Y aquel que es rey sobre ese lugar, el jefe del estado de ese lugar que nosotros representamos, es el Dios de los cielos y de la tierra, el que creó, el que sostiene, el que tiene todo el poder, el que es omnipresente, el que está en todas partes, aleluya, el que tiene toda la sabiduría. Y ese rey poderoso, ese rey glorioso ha entregado a su iglesia las credenciales de fe. Hermano, ¿y cuáles son estas credenciales? Bueno, hermano, la primera credencial que usted y yo recibimos se llama el Evangelio. El Evangelio por medio del cual nosotros vamos a reconciliar al mundo con Dios. Tenemos una autoridad superior a toda autoridad sobre la tierra, a toda autoridad sobre los cielos y en los lugares celestes. Nosotros tenemos autoridad como la iglesia de Cristo. Por eso dice claramente que el Señor, cuando viene a establecer su reino, dice la palabra, Él habló diciendo desde el tiempo de Juan, o sea, desde que Juan empezó a predicar, aleluya, bendito sea Dios, siento la presencia del Espíritu Santo. Escuche esto, desde el tiempo en que Juan empezó a predicar el arrepentimiento, desde el tiempo en que Juan empezó a manifestar en el mundo físico, aleluya, lo que en el mundo espiritual se había acordado, dice, el reino de los cielos empezó a sufrir violencia. Y si usted no entendió ese texto, hermano, ese texto lo que significa es que automáticamente empezó a levantarse la oposición espiritual en el mundo espiritual y se materializaba en el mundo físico. Alabado sea Dios. Dice, cuando Juan empezó a predicar, aleluya, que el Cristo ya venía, que el Cristo ya volvía, que el Hijo de Dios vendría a esta tierra, entonces se levantó una grande violencia espiritual. Oh, gloria a Dios para siempre. ¿Usted cree que en este tiempo, hermano, va a ser diferente? Ciertamente habrá violencia espiritual. Y dice el Señor Jesucristo en ese texto, y solamente los violentos alcanzan el reino. Los violentos, hombres de Dios llenos del poder, llenos de la autoridad, llenos de la unción del Espíritu de Dios, aleluya, que van a vencer las tinieblas, que van a subir por encima, aleluya, de todo principado, de toda autoridad demoníaca, aleluya, y van a establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Credenciales de fe estoy hablando de una iglesia que cree. Le estoy hablando de una iglesia que está convencida de que lo que ha recibido está por encima de todo, aleluya, de todo poder humano, de todo poder de las tinieblas. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la palabra que somos embajadores de Dios en Cristo Jesús. Y aquellos que están en Cristo, aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, como dice la palabra, entonces son de Él. Somos embajadores de Él y nosotros tenemos las credenciales del cielo. Y la primera credencial del cielo se llama el Santo Evangelio de Jesucristo, por medio del cual nosotros reconciliamos al mundo con el Dios que murió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día en gloria, en poder y en autoridad. Bendito sea el Señor. Así que dice el apóstol Pablo, somos embajadores. Y nosotros como embajadores se nos entregó el Evangelio. Esa es nuestra primera credencial, mis hermanos preciosos. Y escuche bien, porque el apóstol Pablo no se detiene allí. Hay un texto en 1 Corintios 2, 1:5. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 1:5, pastor? Vamos a leerlo. Dice aquí, así que, hermanos, escuchen esto claramente los hombres y mujeres de Dios que están allí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo está diciendo, mis hermanos, a nosotros nos fue entregado el Santo Evangelio de Jesús. Pero el Santo Evangelio de Jesucristo que nos ha sido entregado, que es la primera credencial que como siervo de Dios me acredita como embajador en la tierra, como embajador del reino de los cielos, aleluya, de un reino superior cuyo rey está sobre todo reino. Dice la palabra que Jesús es el Rey de reyes, aleluya. Él es el Señor de señores. Él está por encima de todo principado. Dice la palabra que Él fue, por medio de Él se creó todo principado, toda potestad. Y quiero que usted entienda esto, porque en el principio, cuando esos seres fueron creados, esos seres celestiales, no había maldad en ellos. Satanás todavía no había, o Luzbel, ¿verdad? Como se llamaba al principio, no había puesto en el corazón de ellos el pecado de la rebelión.
Gloria a Dios. Sino que todavía eran seres buenos, eran seres maravillosos, eran seres que estaban al servicio de la gloria del Dios omnipotente. Amén. Pero cuando se halló maldad en el corazón de Luzbel, entonces se sembró una semilla de rebelión en el corazón de una gran parte de los ángeles y de aquellos que le servían al Señor, y estos seres se rebelaron. Pero aún así, como ellos fueron creados por medio de Cristo, están sujetos a la autoridad de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo quiero hablarle a gente que cree en Dios, no a gente que simplemente cree en la palabra hueca y vacía que ha recibido. No, estoy hablando a gente que porta, mis hermanos, y estoy hablando que es importante esto, de que en el mundo espiritual nosotros mostremos las credenciales de fe que nos han sido entregadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario que comprendamos esta palabra, credenciales de fe. Y dije que las credenciales te acreditan ante un estado. Mis hermanos, nosotros estamos ante el estado terrenal y nuestro estado es el estado celestial. Nuestro Rey está por encima de todo. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en el verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y Pablo tenía un fin al predicar con el poder y no con la sabiduría humana. Oiga esto. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este tiempo hay mucha gente con mucho conocimiento de la palabra. Se sabe en cada texto de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Pero mi hermano, no lo lleve a orar por un enfermo, porque el enfermo se va a enfermar más. No lo lleve a orar por un endemoniado, porque fácilmente el endemoniado se lo come vivo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha sabiduría, pero hay poco poder. Solamente nos quedamos en la parte de que el Rey nos dio un documento. Y en este documento el Rey dice que nosotros fuimos enviados. Pero se nos olvidó algo. Y eso que nos olvidó fue lo que se le pudo haber olvidado a muchos en el momento que Jesús le dice: vayan y quédense en Jerusalén hasta que reciban poder. Jesús ya le había dado la autoridad de ir a predicar el evangelio. Hermanos, escuchen esto, que esto es revelación de Dios. Aleluya. Le había dado el evangelio. Ya les había dicho en Mateo 28 y en Marcos 16: id y haced discípulos a todas las naciones. Ya estaba el mandamiento, estaba el evangelio en sus manos, estaba la acreditación de la embajada, estaba la acreditación del estado del Rey Celestial que decía: vayan, ahora tienen mi evangelio, tienen mi palabra, tienen algo que decir, tienen un documento que los represente en la tierra. Y querían que aquel que lo envió tiene el poder para enviarlo, tiene la autoridad para establecer el reino del Padre Celestial en esta tierra. Aleluya. Pero él dice: pero espérense un momentito, quédense en Jerusalén, hijos míos, hasta que reciban el poder de lo alto. Y en Juan él dice claramente también: pero quedaos en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Gloria a Dios para siempre. Jesús les está diciendo, mis hermanos: yo los he enviado a la tierra a predicar, los he dejado en esta tierra para que enseñen el evangelio y para que la gente se vuelva a Dios a través de mi persona. Bendito sea el Señor. Pero hay algo que todavía ustedes como pueblo necesitan, y es el poder. Y ese poder viene por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y Juan hizo mucho hincapié en esta predicación, y yo me pregunto hoy: ¿por qué nosotros no hacemos el mismo hincapié que Juan el Bautista hizo en ese momento? Él dice claramente en sus predicaciones con el Bautista: aquel que viene después de mí, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Los va a llenar del poder, los va a llenar de la autoridad. Oh, gloria a Dios. No importa cuánta sabiduría tenga una iglesia, cuánta sabiduría tiene un pastor, si no hay poder, si la gente allí no se sana, si los enfermos no son sanados, si los endemoniados no son libres, si aquellos que están siendo atormentados en sus hogares no son libres por el poder de Dios a través de esa iglesia está muerta, carece de autoridad, carece de identidad. No son buenos embajadores en esta tierra aquel que no ministra ni anda con las credenciales de fe que el Padre le entregó a su iglesia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted y yo entendamos que debemos andar con nuestras credenciales de fe. Si yo soy un buen médico, pero nunca he atendido a nadie, ¿cómo la gente sabrá que yo soy un buen médico? ¿Cómo sabrá que soy el mejor neurólogo? Aquí en nuestro país, en República Dominicana, se habla de un neurólogo que es el mejor, ¿verdad? Se habla de él, de José Joaquín Puello, y no dándole a nadie, ¿verdad?, ninguna fama, pero se habla de él como el mejor neurólogo del país. ¿Cómo lo sabe la gente? Porque él, mis hermanos, ha hecho muchas operaciones y todas han sido exitosas. Porque él en su carrera ha sido exitoso. Aleluya. Entonces, ¿cómo se va a hablar de una iglesia de poder, de una iglesia de autoridad, de una iglesia
de gloria, de una iglesia que representa al que está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad. Aleluya. Si es una iglesia que carece de poder, dígame usted cómo yo puedo creerle a una iglesia que habla de un Dios que salva cuando la gente en su iglesia se pierde. ¿Cómo yo puedo hablar de un Dios que sana cuando la gente en su iglesia está enferma? Y fue lo que un día le dije orando al Señor. Le dije: Señor, ¿cómo es posible, Dios del cielo, que tú siendo un Dios que sana, aleluya, en tu casa haya gente enferma? Y el Señor me dijo: porque nadie declara la palabra. ¿Y saben qué? Para declarar la palabra de sanidad usted tiene que tener fe, porque el apóstol Pablo dice claramente, amados hermanos, que el que profetice lo haga conforme a la fe que le ha sido dada. Gloria a Dios. Entonces esto no se trata de cuán hermoso yo predique o de cuánta oratoria tenga, mis hermanos. Eso se aprende en lugares que enseñan a ser un buen orador. No, la intimidad de Dios te revela el corazón de Dios. Lo que es de Dios, mi hermano, se conoce porque manifiesta al Dios que representa. Aleluya. ¿De qué me vale sentarme y hablarle a un grupo de gente del poder de Dios, de la autoridad de Dios, y cuando me dicen ore por este enfermo, hermano, el enfermo no se sana, el enfermo se enferma más, y cuando viene a ver también me enferma a mí porque mi fe disminuye, mi fe mengua? Ahora, ¿significa esto, hermano, que yo voy a torcer el brazo de Dios o voy a obligar a Dios a sanar a alguien? No, porque antes de yo ir a un sitio, yo tengo que hablar con Dios y decirle: Señor, ¿qué tú vas a hacer allí? Entonces yo puedo profetizar en ese lugar, porque ya en el lugar secreto Dios me dijo qué iba a hacer en ese lugar. Y yo he ido a lugares donde Dios me ha enviado, y antes de ir a ese lugar yo le pregunto: Señor, ¿qué va a acontecer? Y el Señor no me dice específicamente, pero me dice: algo grande va a pasar. Aleluya. Entonces ya yo llego allí y digo: cualquier cosa que pase aquí, la gloria le pertenece a Dios. Y quiero que sepa que algo grande Dios va a hacer. Y cuando nos paramos en el púlpito y empezamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, ¿saben qué, mis hermanos? Las revelaciones del Dios de la gloria empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque Él me envió. Aleluya. Porque Él me dio credenciales, Él me dio el Evangelio, Él me entregó su palabra, pero también me llenó de su poder y autoridad con el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos preciosos. Pero antes de hablar de lo que dice la palabra de Dios en Marcos 16, usted lo puede buscar, Marcos 16. Antes de hablarle de eso, quiero hablarle en el mundo secular lo que un embajador hace. Fíjese en esto. Cuando un embajador de un país poderoso, fíjense, recuerden en una época donde tuvimos un embajador, ¿verdad?, que contrariaba toda nuestra ley y nuestra constitución. Sin embargo, para que un embajador sea aprobado, eso va primero al Congreso, y en el Congreso es donde se le da la autorización a ese embajador. Y si va contrario a nuestra constitución, entonces no se le permite entrada. Sin embargo, a ese señor se le dio entrada. Pregúnteme por qué. Yo le voy a responder: simplemente porque representaba a un estado del cual nosotros dependemos económicamente en una gran medida. Así que ese embajador nos fue impuesto por aquel gobierno en el tiempo, ¿verdad?, creo que de Barack Obama. Nos fue impuesto un embajador homosexual. ¿Por qué? Porque ellos son más poderosos que nosotros como nación, y esas naciones le crean a uno ciertas situaciones para que uno tenga que aceptar todo lo que ellos digan. Amén. Entonces, cuando un embajador de esa clase de estado llega a un estado como el nuestro, un estado pobre, ¿sabe qué pasa? Que generalmente este embajador es quien dice las cosas que deben hacerse al órgano que tiene más autoridad. Entiéndase la figura del presidente en un estado como el nuestro, ¿verdad? Un estado pobre depende en gran manera del poder, de la autoridad y de lo que le den los estados pobres. Que esto es interesante, y yo quiero que usted entienda lo que estoy tratando de transmitirle esta mañana. Dicen que esos embajadores allí rigen la política nacional del estado más pobre. Hermanos, entienda algo: usted y yo representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro jefe, nuestro presidente, nuestro rey es el Dios Todopoderoso. Él reina en majestad, reina en autoridad, reina en gloria, reina en lugares de luz inaccesible, dice la palabra de Dios. Y Él nos entregó, mis hermanos, un documento que dice: eres mi embajador.
eres mi embajador. Ahora ve, porque yo te he enviado. Mis hermanos, usted y yo tenemos una autoridad, aleluya, que cuando la ponemos en práctica, cuando la creemos, primero hay que creerlo. Por eso hablé de credenciales de fe. Usted ya tiene el evangelio, ahora tiene que creer que Dios lo ha ungido con poder y autoridad. Entonces usted viene con ese poder y esa autoridad, y en el mundo espiritual usted crea un nombre que será conocido, aleluya, por aquellos que gobiernan en los lugares celestes de maldad, y esos seres se van a someter a usted, no porque usted sea la gran cosa, es porque usted representa al Dios del cielo, es porque usted es el embajador del reino celestial, y todo lo que está, aleluya, fuera del reino celestial tiene que someterse al Dios de la gloria y del poder, aleluya. Y eso es lo que yo quiero hablarle a usted. Oiga lo que dice Marcos 16, 17, 18. Vamos a ver lo que dice el evangelista Marcos en el capítulo 16. Gloria a Dios. Dice el Señor Jesucristo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Hermanos míos, preciosos y amados de Dios, el Señor Jesucristo nos dice que junto con el evangelio Él entregó otro grupo de credenciales que deben andar con usted y conmigo. Hermanos míos, hermanos en el Señor, yo les urjo a que busquemos el rostro de Dios hasta que alcancemos la promesa de su palabra. Él dijo, mi hermano, y yo oré de esta manera como está en la Biblia. Yo le decía al Señor en cada momento, en cada oración: Señor, tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echarán fuera demonios, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, tomarán en su mano serpiente y esta no los morderá. Bendito sea Dios. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Padre, entonces yo no creí, o yo no te he creído lo suficiente. Mi fe todavía es vana, mi fe no mueve montañas. Señor, ¿qué es lo que pasa? Que no se manifiesta esto en mi vida, Dios del cielo. Si dice que para los que creen, ¿acaso yo no me convertí? ¿Acaso no tengo una real convicción de que tú eres real? Mis hermanos, y Dios no falló en manifestar lo que su palabra dice, porque Él es fiel a lo que Él ha dicho. Aleluya. Y Pablo dice, son embajadores, somos embajadores. Tenemos el evangelio y tenemos las señales que el Señor dice que seguirían. Hermanos, cuando un embajador de un país poderoso llega a un país económicamente dependiente de este ser allí ejerce su autoridad. Recuerden que tuvimos ese embajador andando por todas las escuelas, enseñándole a nuestros niños que estaba bien tener un hombre como esposo. ¿Por qué? Porque el poderoso lo había enviado y nosotros como Estado no podíamos hacer nada en ese momento, porque estábamos bajo el poder de otro más grande, mayor. Hermanos, cuando nosotros llegamos a un lugar donde hay gente endemoniada, el endemoniado tiene que sacudirse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando al Dios que está por encima de él, al Dios que lo creó, al Dios que lo estableció en esta tierra. Aleluya. Entonces nosotros llegamos con la autoridad, con las credenciales de fe. Hermanos preciosos, llegamos con esas credenciales de fe y todo lo que está allí tiene que alinearse. El que está desajustado se ajusta, el que está descarrilado se encarrila, el que está perdido viene a salvación, el que está enfermo encuentra sanidad, el que está endemoniado encuentra liberación, porque Dios te revistió de una autoridad y un poder, hermano, único en esta tierra. Oh, gloria a Dios. Y cuando usted y yo caminamos bajo esa fe, cuando usted y yo caminamos bajo esa autoridad, cuando usted y yo caminamos bajo esa convicción de creer que eso que está allí es real para usted y para mí, mi hermano, no hay demonio que se aguante. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Necesitamos creer primero. Por eso hablé de credenciales de fe. No porque el Señor Jesús no te lo haya entregado. No porque el bautismo del Espíritu Santo no es para ti, no. El bautismo del Espíritu Santo es para la iglesia de Jesús. Porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y no te lleve de doctrina humana.
que te dice que cuando tú aceptas a Jesús ya tú fuiste bautizado. Mentira del diablo. Es un engaño diabólico que lamentablemente está en las iglesias para que la iglesia camine sin poder y sin autoridad. Hermano, lo que le da poder a la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo. Lo está establecido en la Biblia. El que no anda bajo el bautismo del Espíritu Santo está andando bajo la autoridad. Porque entendamos algo. Hay autoridad y hay poder. Hay creyentes que andamos en la autoridad y el poder. Otros creyentes andan en la autoridad. No significa que usted no sea salvo. Usted es salvo, pero anda simplemente limitado en autoridad. Y debemos por eso buscar con todo nuestro corazón que las credenciales que Dios entregó a la iglesia estén completamente habitando en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque yo voy a representar a Dios donde quiera que yo llegue. Y Él dice que yo pondré mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Mis hermanos, la primera persona por la que oré fue por mi hija, recuerdo. A mi hija cuando estaba pequeña, que tenía unos años de nacida, le daban muchos cólicos en la barriga. Así que un día yo dije, Señor, tu palabra dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y oré con fe, creyendo a que Dios me había entregado esa misma autoridad a mí como su siervo. Y oré y puse mi mano sobre la barriga de mi pequeña hija y dije, Señor, en el nombre de Jesús, echa fuera este cólico, echa fuera este dolor ahora, Padre amado, y que ella se calme ahora en el nombre de Jesús. Hermano, y Dios obró en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque Dios honra la fe del hombre que lo honra a Él. Ahora, hermano, usted y yo necesitamos algo para caminar con las credenciales de fe que nuestro Dios nos ha entregado. Pastor, ¿y qué yo necesito? Sencillo, mi hermano, sencillo. Usted y yo lo que necesitamos es ser leales al Estado que nos ha mandado a representarle. Me explico. Mire, hermano, cuando lo envía a Estados Unidos a usted como embajador, usted le da reportes a ese presidente que le envió al jefe del Estado. Usted comenta las cosas que están pasando en el lugar donde usted lo envió, porque usted tiene esa función. Usted es un representante político del Estado que lo envió. Nosotros somos, oiga esto, y quiero que usted se meta esto en la cabeza. Usted y yo somos representantes políticos y espirituales. Pastor, ¿y dónde está eso? Dice la palabra claramente que el Señor, nuestro Dios, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un rey es el representante espiritual. Y si Él nos hizo reyes y sacerdotes a nosotros, entonces nosotros representamos el reino celestial y representamos espiritualmente el reino celestial. Por eso dice la Biblia que fuera de Él no podemos hacer nada. Si estamos bajo el Estado y bajo la cobertura del Estado que nos ha enviado, hermanos, no hay nada que en esta tierra nosotros no podamos hacer en su nombre, porque Él tiene un compromiso con su palabra y su palabra lo dice y lo establece. Que yo tengo que hacer, someterme y creer, hermano, con todo mi corazón que el Dios que lo prometió lo va a cumplir en esta tierra y lo va a cumplir conmigo y con usted si es capaz de creerle. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces en ese tenor credenciales de fe. Yo voy a orar para que esas credenciales estén en tu vida. Aquellos que están en la congregación que pastoreamos saben que muchos llegaron allí sin fe. Quizás dudando y dicen, yo podré hacer contigo, porque yo no soy diferente a ti. Soy un siervo que creyó, un siervo que fue lleno, aleluya, un siervo que se mantiene buscando el fuego, y el fuego tiene que estar encendido 24/7, 367 días al año, porque yo le pongo uno más. Gloria al Señor Jesús. El internet quiere jugar, ¿verdad? Yo le dije a usted que orara. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos preciosos, tenemos que entender esta palabra. No podemos andar nosotros atemorizados cuando tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que es glorioso y un Dios que te ha revestido a ti de autoridad. Hermano, en esta mañana voy a orar para que las credenciales de fe en tu vida se manifiesten, para que las credenciales que Dios nos ha entregado se hagan vivas en tu vida y tú empieces a caminar con todo lo que Dios te ha entregado. Los embajadores de otros países que vienen al nuestro, de otros estados, a representar sus estados, ellos no andan cabizbajo y llorando y temerosos en el país, no, ellos andan con el pecho erguido. Andan en limusinas aquí, andan en buenos vehículos, con escoltas. ¿Saben por qué? Porque están representando a un estado. Nosotros estamos representando al estado más grande de todo el universo. Estamos representando al estado del reino de los cielos. Aleluya.
Y si usted cree en esta palabra, hermano, usted va a andar con el pecho erguido, no lleno de orgullo, no orgulloso ni altivo. Usted va a andar entendiendo que usted representa a un Dios que es todopoderoso. Y se va a mover en el poder de ese Dios. Así que mi deseo es que el día de hoy usted pueda anhelar esto, llenarse del poder de Dios y caminar bajo ese poder. Amén. Gloria a Dios para siempre.